Saludo cordial, estudiantes. Espero se encuentren muy bien en este día. Retomando esta temática que venimos trabajando, muy importante, acerca del protocolo empresarial de la marca personal. Vamos a hacer un pequeño repaso por aquella tema que manejamos la semana pasada. Entonces, en este repaso vamos a ver un poco la etiqueta e imagen personal, lo que ya habíamos hablado, el origen del protocolo, por qué la importancia del protocolo, de dónde viene, cómo fue establecido, cómo se dio, proceso, paso a paso, por qué es tan importante, las formas de protocolo, así como la etiqueta con relación a la conducta personal. Hablamos de los principios que rigen la etiqueta en la empresa, hablamos también de la cultura como base de la etiqueta y del protocolo, la importancia que tiene el saber conducirnos considerando los aspectos culturales o el lugar donde nos encontramos. También hablamos acerca de la imagen empresarial y cómo esa imagen empresarial en determinado momento se convierte o cómo en determinado momento es tan importante la imagen personal porque es la misma imagen de la empresa que representamos. Entonces, retomando aquí, vamos a hablar hoy acerca de esa imagen interna, de toda esa, todo eso que nos compete y que muchas veces no se ve, no hace parte de lo visible o de lo inmediato en la apariencia, pero que sí está allí y que hace parte de nuestro perfil profesional. Entre ellos tenemos la conducta y los valores morales, todos esos principios que nos rigen como personas, esos códigos éticos que tenemos, que toda persona tiene, sus códigos éticos, y que esos códigos éticos son los que rigen su comportamiento, los que van finalmente a medir su calidad humana y por ende también su calidad profesional. Allí también encontramos lo que es la identidad, el quién soy, no quienes dicen los demás que soy. A veces uno cuando se presenta comete el error de decir mi nombre es fulano de tal, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto y resulta que eso es lo que usted hace, esa es su profesión. El quién soy es qué lo define a usted como persona, cuáles son esas cualidades, esos atributos que lo definen a usted como persona cuando se relaciona con los demás. Y ese autoconcepto, también muy importante. ¿Qué imagen tengo de mí? ¿Cómo me percibo a mí mismo? Entonces, en torno a esta temática, vamos a avanzar un poco más en la construcción de esa imagen personal y la importancia que esto tiene dentro de nuestro perfil profesional. Porque así como nos identificamos, así nos proyectamos. Y así como nos percibimos, así mismo también lo transmitimos a los demás. Entonces, la imagen interna, lo que no se ve, conducta, valores morales. Pregunta aquí, ¿la ética entonces es parte de mi imagen? ¿Ok? Dice, ¿tiene incidencia en mi imagen la escala de valores? Un significado del término que nos interesa es que imagen es ética y también es estética. O sea, hay dos aspectos aquí. Ética, lo que me define como persona, cuando piensan en mí o cuando hablan de mí, ¿cuáles son esos valores morales que las personas perciben? Por ejemplo, si dijéramos, usted conoce a determinada persona, a un abogado, por ejemplo, y muchas personas pueden decir, sí, claro, esa persona, ese abogado, es muy buen abogado, es un excelente profesional. ¿Cómo nos podemos encontrar con la otra cara que es al preguntar por determinado profesional, decir, no, ese ni se lo recomiendo, porque esta persona es así, y empiezan a describir todas aquellas cosas que están relacionadas a la conducta y a los valores que ha modelado esa persona en el ejercicio de su trabajo, de su profesión. Entonces, totalmente la ética es parte de la imagen que se proyecta o la imagen que tienen los demás de nosotros. La ética tiene que ver con saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y
Obviamente es un conocimiento que siempre estamos construyendo, que estamos en búsqueda de construir, tener como esa capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo y obviamente poder aplicar dentro de la escala de lo que debe ser lo correcto. Y es allí que construimos entonces nuestra ética. Más adelante entonces encontramos el tema de la identidad. Identidad y proyección exterior. Pero aquí dentro de esta identidad y proyección exterior está la autoestima. Y es mi valoración personal. Cómo me valoro a mí mismo. Cómo yo me considero en grado de dignidad. Cómo estoy. También se habla del yo espejo. Y ya ahorita lo vamos a explicar un poco más. Y del yo social. Porque hay un yo interno, es cómo me veo yo, pero un yo social, cómo me ven los demás. La pregunta entonces, ¿por qué nos vestimos como lo hacemos? ¿Qué tiene que ver la indumentaria con todo esto? Bueno, la identidad y la apariencia, el quiénes somos, ¿por qué nos vestimos así? ¿O qué queremos aparentar o mostrar? El traje revela indiscretamente a quien lo lleva. Es de alguna manera decir que a través de lo que usamos exteriormente también estamos dando estamos permitiéndole a los demás que hagan una lectura sobre nosotros. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de pertenencia y cabe decir que muchas veces somos parte o somos como estamos influenciados por una ola de modas, de contextos de mercadotecnia, contextos de tendencias. Y muchas veces la identidad de muchas personas se construye en base a esos modelos de tendencia o a esos modelos culturales de estilos y de formatos. Y en ese ejercicio algunas personas entonces buscan aceptación en determinados grupos y ajustan su persona, su manera de comportarse, de vestirse, para ajustarse a esos grupos. Porque de alguna manera todos los seres humanos tenemos esa necesidad de pertenecer a algún lugar. Entonces es allí donde empieza un proceso de cómo voy a construir mi identidad. Es decir, en un entorno donde tal vez nos vestimos, nos comportamos de determinada manera, realmente, ¿quién soy yo? ¿Quién es la persona que está debajo de, si quitamos lo que yo quiero proyectar, lo que yo quiero ser, lo que yo quiero que piensen, qué hay en el fondo de la persona realmente? ¿Quién es? Pues ahí es donde está la tarea de construir esa identidad. Tenemos aquí el síndrome del cisne o el patito feo, muy conocido por todos, donde esa autoestima y ese autoconcepto nos puede llevar a colocarnos del lado correcto o incorrecto de las cosas. Entonces, este tema es muy importante porque en función de lo que nosotros creamos, los demás están viendo y procesando sobre nosotros a través de nuestras apariencias, nos crearemos nuestra propia imagen de nosotros, tanto para el presente como el futuro. Eso es, digamos que es una regla general para la construcción de nuestro autoconcepto y de la autovaloración. Estamos muy influenciados por el exterior. Muchas veces en la infancia, sobre todo en la infancia, escuchamos palabras, comportamientos, acciones hacia nosotros y eso nos lleva a pensar o a crecer con un autoconcepto de nosotros mismos. Entonces, esa autoestima o esa autovaloración se va construyendo a raíz de todos esos agentes que influencian nuestra vida y que son los que nos van a permitir construir una identidad del quiénes somos. Hay un reconocido escritor llamado Charles Horton, en 1902, él denominó el yo espejo. Y él dice que la imagen de las personas que tienen sobre sí mismas están basadas sobre cómo creen que las demás las perciben. Entonces es como el efecto de mirarnos a través de los otros. Nos formamos una imagen de nosotros mismos que puede ser correcta o incorrecta.
cómo los demás nos expresan o nos hacen comentarios al respecto de cómo somos en cualidades, en la manera de vestirnos, en la manera de comportarnos. Y a raíz de esto vamos construyendo nuestra propia identidad, vamos estableciendo nuestra autoestima. Entonces nuestra autoestima depende de lo que piensan los demás de nosotros o lo que nosotros creamos que piensan. ¿Qué tiene que ver la autoestima y el autoconcepto con la manera de vestirnos? Porque pareciera que todo eso está enlazado. Todos nosotros tenemos una personalidad y no todas son iguales porque somos totalmente diferentes, además de ser únicos. Entonces, en esa personalidad, algunos tienen mayor facilidad para socializar, para ser amigos, para involucrarse, para compartir con otros, para relacionarse. Tienen una manera diferente de hacer las cosas dependiendo de su personalidad. Otros son de pronto más introvertidos, más silenciosos, menos facilidad para ser amigos, de pronto perciben la vida solos con como una mayor ganancia, mientras que el otro grupo puede sentirse de pronto más vinculado cuando lo hace en grupo, en fin. Todos esos rasgos que cada uno tiene en su personalidad son únicos y no son ni mejores ni peores, son parte de cada persona. Pero en esa manera de expresar esa personalidad, lo expresamos también en todo lo que hacemos, incluyendo la manera como nos vestimos, cómo nos maquillamos, la manera como combinamos los colores, las texturas y todo lo que hacemos. Entonces, la autoestima está formada por la relación entre el autoconcepto y el ideal. Es decir, yo tengo un autoconcepto de mí, pero también tengo un ideal. Y cuando pongo estas dos cosas, digamos, en la balanza, el autoconcepto, lo que yo pienso de mí, cómo me percibo a mí como persona, y cuál es el ideal que yo creo que debería ser, ahí es donde está realmente el que algunos tienen un autoconcepto o más elevado de lo que debería ser el ideal, o por debajo de lo que debería ser el ideal. ¿Y de qué manera se va a empezar eso a reflejar? Bueno, cuanto más lejos se sienta del ideal, mayor será la falta de autoestima. Eso se traducirá también en la manera como usted y yo nos vestimos. Algunos ejemplos aquí, que tenemos aquí puntuales para ver. Entonces, en el caso de las mujeres, hay dos extremos. Esta que de pronto con una estima alejada del ideal, que piensa que al enseñar mucho su cuerpo, busca aceptación, de pronto que la gente vea como esa parte, por decir algo, si cuenta con un buen cuerpo, con una buena, con una belleza natural, ella piensa que puede enfocar en ella ese autoconcepto y la aceptación. Entonces va a buscar fortalecer ese concepto o esa imagen de los demás y de ella misma en base a esto, a una buena apariencia física y de pronto enseñar las partes de su cuerpo que mayor resaltan su belleza física. Está el otro extremo y es el extremo de la opción opuesta. Y es ese caso, estoy hablando en el caso de las mujeres, aunque no quiere decir que sea el único caso, porque también puede suceder en los hombres, que buscan ser, en el caso de las mujeres, buscan ser invisibles o buscan ser poco llamativas. Entonces les gusta más no hacerse notar, que preferiblemente pasen desapercibidas. Y si por ahí de hecho, de pronto la persona se siente que está gordita o que hay algo que no le gusta de su cuerpo, pues va a buscar ocultarlo de muchas maneras. En el caso de los hombres, entonces, por ejemplo, ¿cómo pueden manifestar su autoestima ya sea que sea, digamos, que está fuera del ideal de lo que debería ser? Llevar demasiadas marcas reconocidas, buscando afirmar que pertenece a un determinado estatus. Entonces se compra los tenis de marca, los jeans de marca, las camisetas de marca,
Todo enmarca porque siente que quiere proyectar la imagen de alguien que está dentro de un rango social, dentro de un estatus, de un grupo de los que viven o solo compran artículos de marca, ¿sí? Y esa es una manera de manifestar de alguna manera su personalidad, pero también su autoconcepto y por ende su autoestima. Otro caso, hombres que por ejemplo exhiben un cuerpo con grandes músculos, usan camisetas destapadas, ¿sí? Para poder mostrar de pronto sus músculos, sus pectorales, bueno, toda su anatomía trabajada tal vez porque han enfocado en ello su mayor fuerza de personalidad o buscan en ello fortalecer su mayor autoconcepto y lo que proyectan a los demás. El tema es entonces, ¿qué dice nuestra apariencia de nosotros? Porque definitivamente nuestra apariencia habla de nosotros. Pero ¿qué dice la apariencia acerca de nosotros? Entonces, varios autores agrupan los distintos elementos del sistema de la comunicación no verbal en: 1. ¿Qué dice el aspecto físico, la indumentaria y la cosmética? En este caso, el que, es que me encantan los perfumes de determinada marca o qué sé yo. Un mensaje estamos enviando con esto. El aspecto físico, entonces, ya lo mencionábamos hace un momento, en hombres o mujeres tal vez existen muchos otros casos más de una manera de expresar nuestra percepción, nuestro autoconcepto. Por ejemplo, a veces en el aspecto físico también sumar allí. Algunas mujeres no les gusta arreglarse mucho, otras se arreglan bastante. No quiero decir que unas están mal, otras están bien, solo que ahí vamos a ponerle el equilibrio al asunto aquí. Porque realmente estamos transmitiendo un mensaje al hacerlo uno o al hacerlo otro. En el caso de las mujeres tenemos algo, y es que muchas veces nuestra indumentaria está muy relacionada a nuestros ciclos y a nuestros procesos como mujeres. Entonces, a veces si amanecí de buen ánimo, muy feliz, muy alegre, entonces ese día voy a usar determinada cosa, ropa, maquillaje, vestido, accesorios. O si de pronto no me siento muy bien ese día, ya no voy a usar esto o aquello, o no voy a maquillarme, o en el caso de algunas mujeres, cuando están un poco decaídas de ánimo, por el contrario, se maquillan, se arreglan más. Entonces, todos no tenemos la misma manera de procesar los cambios emocionales, pero siempre estamos transmitiendo una apariencia o una información acerca de nosotros. Es esa comunicación no verbal que está ahí presente. El sistema paralingüístico, cualidades fónicas, pausas, silencios. Alguien que de pronto habla muy seguido en una conversación, habla y habla y habla. Y de repente, en un momento, notamos que en el ciclo o en el círculo donde está la persona, ella está en silencio, nos está enviando un mensaje, nos está diciendo algo. Digamos que la tonalidad, como la persona habla, el tono de su voz, las pausas, los silencios, todo esto está enviando una señal, un mensaje, está transmitiendo algo. El sistema cinésico o el conjunto de gestos, maneras, posturas producidos durante la interacción. Eso es el movimiento de las manos, qué postura tomamos al escuchar a alguien o al hablar. Cada gesto que nosotros usamos al hablar está transmitiendo un mensaje. Pues, por ejemplo, estamos hablando con alguien y el dedo en esta posición está indicando que estamos en un tono de exigencia de algo. Muchas veces también en las miradas, el cruzar los brazos, todo esto está enviando un mensaje al exterior. Y todo esto que estamos hablando aquí es muy importante,
Porque, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en una empresa, cuando usted pasa por por la oficina, o por todo el protocolo de selección de personal desde el campo de los recursos humanos, de la psicología organizacional, el psicólogo que le entrevista a usted para aspirar a ese cargo, va a tener en cuenta todas estas cosas a la hora de ver cómo usted responde a las preguntas o cómo usted se comporta, cuál es su postura, cuál es su aspecto físico, ¿sí? Cómo fue vestido, cómo usted está maquillado, cómo usted se expresa, qué tipo de palabras usa, cuál es su tonalidad de voz. Bueno, todos esos gestos van a ser considerados a la hora de ser entrevistado en una entrevista psicológica dentro del perfil psicológico para su selección en el campo de trabajo organizacional. La proxémica, es decir, esa cercanía que usted tiene con las personas al hablar, se acerca mucho. Consideremos que cuando hablamos de la cultura, por ejemplo, y hablábamos acerca de los protocolos, la proxémica es muy importante porque, por ejemplo, en países orientales no existe total cercanía entre dos personas que se saludan. Solo hay un saludo de gesto, por ejemplo, agachar la cabeza en esta reverencia con la otra persona que está a lo menos a 1 metro de distancia con usted. No hay un toque de manos ni nada de eso. Y en un escenario como el nuestro, digamos, una cultura como la nuestra, colombiana, igual la proximidad es incómoda. Si usted no tiene confianza con alguien y de pronto esa persona viene y lo abraza y le habla, y muchas veces hasta al hablar con usted hasta le salpica la cara porque hay esa cercanía, pues eso es incómodo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la proxémica. El uso del espacio, el espacio de la otra persona. Cuando me acerco demasiado, estoy violando el espacio personal del otro que tengo al frente. La cronémica tiene que ver, perdón, la cronémica tiene que ver con la concepción, estructuración y uso del tiempo. Entonces ahí es como también, si yo le digo a una persona, voy para allá y me veo con usted en 20 minutos. Esos 20 minutos no puede ser 1 hora esperándome, no puede ser, no, es que se me presentó aquí, todo eso que hacemos está enviando un mensaje. Si algo es importante para alguien, va a encontrar la manera de llegar a tiempo a ese lugar y a esa situación en la cual se comprometió. Todas esas cosas están enviando un mensaje, ¿no? Estamos indicando algo. Por eso es importante considerar nuestra apariencia y todos estos aspectos de los que estamos aquí hablando, de manera personal, pero también de manera laboral y profesional. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué imagen queremos dar? ¿Cuál es nuestra correcta postura en un escenario laboral o en un escenario de organización de trabajo? Y ya aquí hablando un poco entonces, ya como aterrizando este tema de hoy, la pregunta entonces, ¿qué ocurre cuando la apariencia personal no corresponde con el perfil profesional? Y allí tenemos una imagen que creo que podemos asociar todos los colombianos, porque el perfil de la persona, en este caso, no ajusta con la apariencia de esta persona. Todos los que vieron la telenovela de Betty la Fea notaron que era un excelente profesional, con toda la preparación, con toda la academia. Cuando nos recuerdan que hablamos en la clase anterior acerca de esos aportes cognitivos del saber que la persona debe, digamos, desplayar de manera muy
muy abierta en su campo disciplinar, en lo que se desempeña, pero también, por otra parte, entonces el ser es importante. Y allí es donde estamos apuntando también en estas clases de psicología organizacional y de la imagen y la identidad personal. Porque en ese trabajo del ser, muchas veces, ¿cómo vamos a construir ese perfil profesional desde lo realista? Desde el ideal correcto, de lo que soy como profesional o como empleado, o como persona en capacitación, y la apariencia de lo que yo estoy transmitiendo debe coincidir, debe ser coherente. ¿Por qué? Porque de eso va a depender el éxito o el fracaso en muchas ocasiones. Muchas veces la persona presenta su hoja de vida a una empresa y tiene capacitaciones en muchas cosas, pero cuando se le llama para una entrevista y comienza de pronto a intercambiar conceptos con quien le está entrevistando, resulta que hay un enorme abismo entre la persona que está plasmada aquí en la hoja, en el documento, con la persona que tiene al frente. Y muchas veces, en vez de la imagen ayudar, reforzar, digamos, los contenidos o los títulos o todos los atributos académicos que la persona plasmó en su hoja de vida, parece que su apariencia personal rechaza lo que aquí está proyectando como profesional. No es un asunto de discriminación, no es un asunto de, ay, entonces si no me presento allá con un super traje bien arreglado, entonces no me van a dar el puesto porque no me veo así súper. No, es que haya coherencia entre lo que usted proyecta en su apariencia personal cuando está presente y lo que usted proyecta en su hoja de vida, lo que usted plasma allí como información para leer. Debe ser muy coherente, debe ser muy similar para que de esa manera no se presente una situación de que la hoja de vida parece estar muy calificada, pero cuando la persona llega y se presenta en su apariencia personal, tienen que decirle, lo llamamos después o lo sentimos, pero no tiene lo que estamos buscando. Y muchas veces se debe a eso, a que no hay la coordinación entre una cosa y la otra. En eso es donde la imagen personal es muy importante. Entonces vamos trabajando en esos aspectos que no se ven, pero a la misma vez que trabajamos en los aspectos que de pronto no se ven, como las virtudes, los atributos, los conocimientos que le podemos sumar, los procedimientos que le podemos sumar, pues también le vamos sumando a eso nuestra mejora en la imagen personal que queremos proyectar. Eso también considerando lo que decía al principio, tanto la ética como la estética es importante. No se trata de pronto de convertirme en cómo es el estándar o cómo es todo el mundo, no, porque no se trata de eso, aunque tristemente el mercado muchas veces califica y busca más por los estándares del marketing, de lo que nos vende, la imagen que nos venden de pronto los medios de comunicación, pero no se trata de eso, se trata que usted como persona construya una identidad en un sentido de originalidad, no ser el imitador de nadie, no usar el modelo incorrecto para de pronto formar su identidad y su autoconcepto, sino en base a lo que usted realmente es como persona, haciendo un buen equilibrio entre esa parte de los conocimientos, entre esa parte de lo que usted sabe hacer, pero también en esa parte de lo que usted es como persona y cómo usted cuida de usted mismo y cómo usted se proyecta a usted mismo como una persona con una identidad, con una autoestima correcta. ¿Qué es proyectarse entonces con una autoestima correcta? Que no estoy por encima de nadie, pero tampoco estoy por debajo de nadie. Somos diferentes a todas las personas que nos rodean, pero ni este es más que yo, ni yo soy más que él, ni él es menos que yo, ni al contrario. Entonces es poder tener ese equilibrio en la valoración que tenemos. Entonces encontramos profesionales muy buenos
pero con una, digamos, una capacitación académica muy buena y sintiéndose que no saben hacer nada, porque tal vez no han potencializado su valor como persona, su identidad como persona, entonces en algún momento se quedan parados. Así como podemos encontrar otros que tal vez no tienen una gran academia de formación, pero han salido adelante, incluso sin tener títulos profesionales, porque se han también ocupado de enriquecer su perfil como persona, su identidad, su dignidad, su autoestima, y creo que eso cuenta más muchas veces a la hora de poder ejercer o de poder querer alcanzar algún proyecto, ya sea personal, laboral o como usted lo quiera enfocar. Entonces quiero dejarles estos conocimientos para que usted pueda sumar a su vida y que esto le pueda servir para crecer como persona, hacer correcciones en aquellas cosas que usted dice, necesito mejorar en mi autoconcepto, cómo me estoy percibiendo a mí mismo y en mi autoestima, me estoy valorando como debería valorarme. A veces encontramos a personas metidas en unas relaciones que no son sanas para sí mismos porque tienen una autoestima muy, muy baja y creen que eso es lo único que se pueden lograr en la vida. Resulta que no es así. O personas muy conformes con unos empleos, con unos salarios, con unas condiciones, porque creen que es lo único que van a lograr. Entonces hay que trabajar un poco más en ese autoconcepto, en esa autoestima, en esa realización personal, en buscar sacar lo mejor de nosotros y poder colocarlo al servicio, obviamente, de nuestra sociedad que tanto lo necesita. Muchas gracias por su tiempo, estudiantes. Espero que este material pueda bendecir y pueda ayudar a su crecimiento personal. Nos veríamos entonces la próxima semana con un nuevo tema muy bonito, muy interesante. Vamos a hablar acerca de la marca personal, de cómo poder crear nuestra propia marca personal, el cómo queremos ser conocidos, contratados, cómo nos queremos proyectar. Que estén muy bien, saludos a todos por allí.